Vamos a la nota cultural. El día de hoy vamos a hablar un poco de cómo entendemos los vikingos y cómo los recreamos. Hay que tener en cuenta que muchas veces nos podemos perder entre diferentes tipos de términos, como el que sería recreación histórica, combate histórico, combate recreacionista. Entonces vamos a dejarlo un poco más claro, ¿no? Lo que nosotros buscamos es reconstruir, volver a construir, volver a traer al presente, a la realidad, la forma en la que peleaban los vikingos, de una manera histórica, no porque nos obsesione que sea histórico, no porque queramos hacerlo de alguna forma elitista o algo por el contrario. Hay muchas formas de acercarse al vikingo a través de los juegos, la fantasía y otras cosas, pero como a nosotros nos interesa desenterrar el pasado lo más cercano a la realidad, por eso tenemos un método específico para hacerlo. En el caso sería, estudiamos la arqueología, la cual nos da la forma de las armas, armaduras y algunos otros tipos de implementos de guerra, por ejemplo el yelmo que traigo, conocido como yelmo Hermundu o de ocular. Alrededor del 950 fue que se usó este tipo de casco entre los guerreros vikingos. Entonces vamos a tomar lo que está en las tumbas, la arqueología, y lo vamos a volver a crear con diferentes artesanos. Muy bien, eso nos da la parte física, la parte material, pero todavía nos falta más para saber realmente cómo vamos a utilizar ahora estas herramientas para guerrear de la forma adecuada. Las siguientes herramientas serían, primero que nada, la mentalidad del vikingo. Eso es muy importante. ¿Cómo la vamos a conocer? A través de fuentes históricas. Fuentes históricas que serían como las sagas, las edas, los cuentos y los poemas, que nos hablan de grandes aventuras, grandes hazañas, logros, batallas, peleas de los héroes de la era vikinga. De esa manera, si nosotros, al momento de pelear, obviamente esto no lo podemos llevar a la vida real en general, pero cuando estamos peleando, cuando estamos haciendo las actividades precisamente de reconstrucción, podemos pensar como vikingos para actuar como vikingos y precisamente que nuestros movimientos, nuestras acciones durante el combate sean afines a la forma de pensar que tenían ellos. Hablando un poco de su forma de pensar, vamos a nombrar los factores más importantes que le dan forma a esta forma de pensar, que serían, uno, el honor. Aquí ya lo hemos comentado, el honor es conocido como Drengskapur, cuando es el honor de los vikingos. Es parecido a lo que entendemos hoy en día por honor, pero no es exactamente la misma palabra. Siendo un código de honor de batalla, pues incluye muchas cosas, como acabar con la vida de los enemigos, la cual hoy en día veríamos como una mala acción. Pero en ese tiempo tenía que ver con ser honorable, ser valiente y salir a la batalla. Otra cosa en la que ellos creían es en la suerte, ¿ok? La suerte era muy importante para ellos, muchas veces se le conoce como Halminja, y la suerte era, pues sí, la capacidad de modificar lo que iba a pasar y siempre salir uno a su favor. Entonces, los vikingos creían tanto en la suerte que cuando veían cosas que daban mala espina, una mala señal, pues generalmente creían en esa superstición y trataban de evitarlo, trataban de hacer esas cosas que traían mala suerte. También si uno conocía a una persona con muy mala suerte, tal vez era mejor alejarse para que esa suerte no se pegara. Incluso una persona de buena suerte podía pegarnos la suerte o heredarla una vez que había muerto. Así tanto creían que existía este asunto de la muerte, ¿ok? Entonces ahí tenemos el honor y tenemos la suerte. También hay que pensar en que ellos creían en el destino, en el poder del destino, muchas veces conocido como Wyrd. Y la idea es que este se va tejiendo poco a poco. Tienen que ver con ellas las Nornas, que son estos seres femeninos antiguos que viven en las raíces del Yggdrasil y que van tejiendo estos hilos del destino y lo que será en el futuro. Entonces, como ellos creían que el destino ya estaba escrito, si uno creía profundamente en su destino, por ejemplo, si iba a la batalla y uno sabía que su destino iba a ser morir después de haber tenido muchos hijos, probablemente pues uno iba a creer que iba a salir bien de esa batalla, porque el destino ya se había determinado. Entonces conjugamos estas formas de pensar, unas supersticiosas, otras no tanto, para que nuestra forma de pelear sea parecida a la de los vikingos. Por ejemplo, sobre el Drengskapur, parte de ello es el valor. Una forma de pelear en la que solo se huye del enemigo o se le trata de ganar mediante la astucia o de algún otro truco sería visto como algo poco vikingo, algo poco correcto para hacer. Por lo tanto, ese tipo de maniobras tratamos de evitarlas cuando nos peleamos. Sin embargo, en una dinámica tener que resistir hasta el final sin importar el dolor o el cansancio que hayamos hecho, sí es algo que es propio del Drengskapur. Por lo tanto, nuestros ejercicios se van a enfocar en ser así y no lo contrario, ¿ok? Entonces, de esa manera conocemos ya el honor, la suerte y esta serie de formas de pensar con respecto al destino, con respecto a la muerte, que gobernaban los vikingos. Recuerden que la mayoría de los vikingos creían en el asunto del Valhalla, es decir, un más allá donde se premia a los que murieron de una forma muy notable y valerosa.
pero también ellos sabían que se podía ir a otros lados después de la muerte. Entonces, finalmente, aunque uno haya muerto en combate y aunque no haya llegado al Valhalla por haber obtenido ese máximo honor, había otros destinos. La muerte no era el final. Existía el Hell, que es un lugar sombrío, aburrido, frío, donde habitan la mayoría de las almas. El inframundo en general, como lo conoceríamos, pero ya dentro de la mitología nórdica. Existía, por ejemplo, el Folkvanger. La mitad de los guerreros elegidos por las valquirias al morir no se iban al Valhalla. La mitad se iban con Freya, que también es diosa de la guerra y también tiene un salón en la otra vida. Entonces no solo podías ir a ese lugar, también podías ir con Freya. También algunos elegidos por distintos tipos de muerte, por distintos tipos de acciones, podían ir a acompañar, digamos, a los elfos en el Alfheimr o al Truthvanger con Thor, el dios del trueno. Entonces no solo era me muero y pues se acabó todo, o me muero y me voy al Valhalla. Te morías, te puedes ir al Valhalla, al Hell, Truthvanger, entre otros destinos. Entonces eso también informaba su manera de pelear, podría decirse en cierto modo despreciando el miedo a la muerte. Entonces, ya que tenemos la arqueología, estos elementos que van a formar la mentalidad del vikingo, lo conjugamos con lo que nos dicen las historias sobre la forma de pelear. Ayer nos va a hablar de la forma de pensar, sino de cosas que pasaban en batalla. Por ejemplo, el partir un cráneo en dos con una espada suena difícil, pero las historias dicen que era posible. Entonces nosotros, al momento de tener expectativas y definir parámetros del combate, tenemos en cuenta ese asunto. Muy bien, chicos, entonces con esto sería todo por el día de hoy de la nota cultural. Tomando estos factores es como podemos saber cómo pensaban los vikingos y cómo lo llevaban a la guerra. Muy bien, les Rod de Orbitur, los veo en la siguiente. Denle like, compartan y todo lo demás. ¡Hail!